Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo día del WordCamp Lima 2020. Les doy la bienvenida a la sala B. Yo soy Miguel Fuentes, uno de los 5 organizadores de esta WordCamp que ha traspasado fronteras con más de 1.200 inscritos. Bienvenidos nuevamente a esta B. Hoy día estaremos tocando temas muy importantes de marketing, e-commerce, protección de datos, negocios digitales. Y los temas importantes que vamos a tocar en esta sala son: ¿qué debería preguntar a mi cliente? E-commerce con valor, cómo cuidar tu tienda en la protección de datos y cómo conseguir clientes por Internet. Y también estrategias para crear un plan de mercadeo digital. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a una persona, creo yo, en el mundo de WordPress muy importante. Doy el pase a la primera ponente de esta sala B, a Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues muy contenta, muy entusiasmada, la verdad, de estar aquí en Lima, en Perú, con vosotros, desde el otro lado del charco, en esta oportunidad, la verdad, muy contenta. Perfecto, Ana. Déjame presentarte unos segundos, robarte unos segundos de tu charla. Bueno, eres conocida por todos los que estamos metidos en este mundo de WordPress. Eres una de las líderes de las WordCamp como speaker, y veo que eres coordinadora del equipo de diseño de España. Magnífico. Y también eres una coorganizadora de la WordCamp 2020 de Madrid, pero por todos estos temas que no se llevó a cabo, ¿verdad? Y también eres la organizadora del Meetup de Torrelodones. Y también contribuyes con la comunidad en la traducción de temas, plugins y nada. Bienvenida, dejo todo el espacio es tuyo, Ana. Deslúmbranos con tu charla. Bueno, bueno, no sé si deslumbrar, pero bueno, espero que pasemos un rato divertido y por lo menos, bueno, aprendamos algo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí que quiero, bueno, aclarar, soy licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Nunca he dejado de formarme. Soy máster en Dirección Comercial y Marketing, también en Diseño y Desarrollo Web, especializada en WordPress. Y todo este conocimiento, además de mi experiencia de varios años trabajando con WordPress, ahora tengo el placer y el honor de impartirlo como formadora en 3 School, junto a mi socio Pablo Moratinos, que también es expositor en esta WordCamp y dio una charla ayer sobre analítica web muy interesante. Me dedico desde hace 4 años al diseño y desarrollo de proyectos web con WordPress como autónoma, como freelance, con nuestro gestor de contenidos favorito, que es WordPress. Y a lo largo de esta experiencia como diseñadora freelance, he tenido muchas relaciones con clientes en las que, bueno, pues he tenido que hacer muchas preguntas, y esas preguntas, pues creo que puede ser interesante compartirlas con todos vosotros. Esta presentación que la organización va a compartir, esta charla se está grabando y será compartida en WordPress TV. También la voy a compartir yo, bueno, pues en Twitter, y está a disposición de todos vosotros. En esta presentación bueno, he recopilado un montón de preguntas que le podemos hacer a nuestro cliente y bueno, espero que os sea útil, ¿no? Nos ponemos en situación. Espero que no os durmáis. Aquí en Madrid son las 10 de la noche. Ya sé que para vosotros es la hora de la siesta por la tarde. Espero que sea esta media hora entretenida. Vamos a hacer un recorrido sobre esa fase de presupuesto y de estrategia y de definición del proyecto, ¿vale? ¿Cómo empieza una relación con un cliente cuando vamos a hacer una web? Normalmente un cliente pues, te envía un correo electrónico. En el mejor de los casos te dice, pues quiero una web, ¿qué información necesitas? Muchas veces sucede que directamente pues, nos dice, quiero una web, ¿cuánto cuesta? Y nosotros decimos, bueno, pues depende del tipo de web que quieras, ¿no? Y a partir de ahí surgen muchas preguntas que, en base a nuestra experiencia, vamos trasladando al cliente para obtener la información que necesitamos, ¿no?
Estas preguntas, esta información que vamos a necesitar, muchas veces, bueno, pues se mezcla, ¿no? En la fase comercial, como os digo, en la elaboración del presupuesto, se puede mezclar con la fase de diseño del proyecto, pues, porque depende del tipo de cliente y el tipo de proyecto que vayamos a hacer. Hay veces que cuando sabemos que el cliente nos va a aceptar el presupuesto, empezamos ya a hacer muchas preguntas desde la fase de presupuesto que a lo mejor corresponderían a la fase de diseño del proyecto y que no deberíamos hacer si no nos ha aceptado un presupuesto y si no hemos hecho ya el contrato, pero en función del tipo de cliente es verdad que muchas veces ya empezamos a hacer esas preguntas porque damos por hecho pues, que va a aceptar el presupuesto. Depende, ¿de qué depende? Pues del tipo de proyecto que sea, ¿no? Y el tipo de cliente que sea. Esto lo tenemos que ver nosotros mismos. Yo no os puedo decir ahora, de todas estas preguntas que vamos a exponer ahora, no os puedo decir qué preguntas hay que reservarlas para antes de firmar y después de firmar. Esto lo tenemos que saber nosotros, pero creo que es interesante que reflexionemos sobre esto, ¿no? ¿Qué preguntas van antes de empezar y qué preguntas van cuando ya tenemos un contrato con el cliente, ¿no? ¿Cómo vamos a saber esto? Pues antes de preguntar al cliente, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Siempre tenemos que tener una estrategia. Tenemos que definir qué tipo de proveedor queremos ser. Es muy importante, ¿no? Cuando estamos haciendo preguntas a los demás, siempre las hacemos desde nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces tenemos las opciones que puede contestar el cliente, ya las tenemos nosotros previamente en la cabeza cuando hacemos las preguntas, ¿no? En cuanto a la estrategia, lo más claro es si queremos ser un proveedor de margen o un proveedor de rotación. Es decir, queremos vender a muchos poco o a pocos mucho, ¿no? Por ejemplo, queremos ofrecer productos o servicios. Queremos todas esas preguntas que vamos a hacer al cliente para conocer sus necesidades, ¿las vamos a cubrir nosotros solos o vamos a contar con otros colaboradores, ¿no? Y esto, bueno, pues ya también tenemos que plantearnos si nos gusta asumir retos y hacer cosas que para nosotros pueden ser difíciles o solo nos vamos a limitar a lo que nosotros podamos hacer, ¿no? No hay una respuesta correcta. Las estrategias, normalmente, en el mejor de los casos, bueno, podemos tener intuición y saber resolverlas antes, pero normalmente, y en base a mi experiencia, lo que vamos a hacer es darnos muchos golpes, caer muchas veces, fracasar muchas veces y al final, en base a los errores que vamos cometiendo, vamos corrigiendo nuestra estrategia y encaminándonos por el mejor y obteniendo el mejor resultado posible, ¿no? Pero al final no hay un consejo que valga para todos. Lo normal es que al final la estrategia la definamos en base a nuestra experiencia y en el mejor de los casos, pues como decía, en base al olfato que tengamos, ¿no? De qué es lo mejor para nosotros en base al producto o servicio que ofrezcamos. En este sentido, es muy interesante, o sea, es muy importante y es, bueno, yo diría no importante, sino imprescindible conocer las expectativas que tiene el cliente. Y con las expectativas me refiero a cómo valora el cliente, cómo va a valorar el cliente nuestro producto o servicio. Tenemos que, mediante estas preguntas que vamos a hacer, que ahora veremos, siempre intentar obtener esta información, ¿no? ¿Qué tipo de cliente es? ¿Qué baremos va a establecer para evaluarnos a nosotros, ¿no? ¿Qué es importante para ese cliente? ¿Qué es valioso? Tenemos que ofrecer una confianza al cliente, ¿no? ¿Cómo damos confianza al cliente? Dando una seguridad. El alcance se refiere a las necesidades que va a tener ese cliente, ¿no? Digamos, los puntos que vamos a tener que cubrir con ese proyecto que ofrezcamos y los resultados, ¿no? ¿Qué espera el cliente de nosotros? En función de las expectativas que tenga el cliente, nos va a evaluar a nosotros y va a tener satisfacción o no.
y es muy importante que el cliente tenga satisfacción porque si no está satisfecho igual hasta ni nos paga. O sea que esta parte yo creo que es la más importante, ¿no? Conocer las expectativas para saber en qué medida el cliente va a estar satisfecho con nuestro producto o servicio, ¿no? Entonces, en esta presentación, que como os decía, vais a poder descargar y tenerla para vosotros y utilizarla con vuestros clientes. Ya sabemos que WordPress es software libre, tiene una licencia GPL y todo lo que hacemos con WordPress hereda esa licencia, con lo cual toda esta presentación la podéis utilizar libremente para vosotros. Voy a ir haciendo este recorrido contándoos mi propia experiencia sobre pues, todos estos puntos que los he ordenado así, ¿no? En estos bloques para hacer las preguntas a los clientes, ¿no? Es verdad que son pues muchos bloques, pero porque está, bueno, muy, muy detallado, ¿no? Al final son muchas preguntas que hay que hacer en base bueno, pues a todos los... En realidad, dependiendo del tipo de proyecto que hagamos, ¿no? Realmente, esta estructura de preguntas siempre la tenemos en la cabeza, pero en función del tipo de proyecto que sea, hacemos todas las preguntas o solo algunas, ¿no? Pero al final siempre pasamos por todos estos bloques, ¿no? No os durmáis, vamos a ir una por una. Vamos a por ello. Antes de entrar a las preguntas, ¿cómo las hacemos, no? Porque tú puedes decir, bueno, es verdad, cuando queremos obtener un briefing de un cliente, pues necesitamos hacer unas preguntas para que nos diga qué quiere, ¿no? ¿Qué quiere el cliente? Pues le enviamos unas preguntas. Claro, pero ¿cómo las hacemos? Ahora que vais a tener este listado de 50 preguntas, las preparamos en un correo electrónico y las enviamos al cliente directamente, así de sopetón. Preparamos un formulario para que el cliente lo cumplimente y nos lo envíe directamente. O es mejor hacer una videollamada, hablar con el cliente e ir haciendo las preguntas en función de la fase del proyecto en el que nos lo encontremos. Pues una vez más, depende del tipo de proyecto y siempre vamos a tener que tener estas preguntas presentes, pero no abrumar, o sea, lo mejor es no abrumar al cliente, ¿no? No plantarle las preguntas, que además suele dar una sensación bastante impersonal, ¿no? La estrategia que nosotros tengamos, ¿no? tiene que corresponderse muy bien con esto, ¿no? Yo siempre apelo a la estrategia que tengamos, los objetivos que tengamos, y en función de los objetivos vamos resolviendo todas estas preguntas que nosotros mismos nos hacemos, ¿no? Es muy importante que diferenciemos si es un cliente pequeño. No tendremos que perder mucho tiempo, ¿no? Y si es un cliente grande, sí, le dedicaremos tiempo, ¿no? Hay muchos compañeros que dicen, no, yo es que no le dedico tiempo al cliente, yo no cojo el teléfono, solo atiendo por correo electrónico. Claro, porque te estás dirigiendo a clientes pequeños. Si es un cliente que para ti es muy importante, pues sí le atenderás, ¿no? Entonces, en función de todo esto, vamos a ir decidiendo cómo le vamos a hacer las preguntas, ¿no? Con esto quiero decir, si percibimos que es un cliente que no nos va a reportar mucho beneficio, pues a lo mejor sí que hacemos eso de enviarle el formulario, enviarle las preguntas, ¿no? Y que él la responda por su cuenta. Si es un cliente importante, que nos va a dejar mucho margen, no es un cliente de esos de rotación, pues entonces podemos hacer una videollamada e ir haciendo las preguntas pues una por una, incluso ayudar a contestarlas, ¿no? Esto, como digo, va en función de la estrategia que nosotros nos hayamos marcado, del tipo de cliente que sea y todo esto. Lo importante es conocer al cliente cuanto más mejor para que esa estrategia, sea la que sea, se adecue, ¿no? El primer bloque, datos de contacto, parece muy evidente, ¿no? Que necesitamos los datos de contacto del cliente para poder trabajar con él. Pero es verdad que como queremos darle confianza y seguridad al cliente,
Hay veces que igual nos llama por teléfono y decimos, sí, pues no te preocupes que te envío por correo, te voy a enviar unas preguntas por correo, ¿no? Por ejemplo. Resulta que colgamos la llamada y no tenemos el correo electrónico del cliente. Puede pasar. Sin embargo, si nosotros tenemos ya el listado, la checklist de las cosas que necesitamos del cliente, podemos darle mucha seguridad si directamente le decimos que necesitamos los datos de contacto, y es muy interesante desde el principio tener los datos de un sitio web de la empresa, si ya existe. Porque a partir de ahí vamos a tener mucha información de quiénes son, de qué proveedores han tenido hasta ahora, de qué tecnologías están manejando y todo esto, ¿no? Datos de contacto, lo primero. Plazos. Necesitamos saber cuándo quieren empezar con el proyecto. Les diremos, pues ayer ya va a ser imposible. Cuando necesitan que esté terminada la web, mañana también va a ser imposible. Siempre los clientes tienen mucha urgencia, ¿no? Y lo quieren todo para allá. Nosotros tenemos que, bueno, pues ser realistas y ser sinceros y honestos con el cliente. Y normalmente, si nosotros ya llevamos un tiempo trabajando, al fin vamos a tener proyectos de varios meses y es muy raro, sería una coincidencia increíble que podamos ofrecerles empezar la semana que viene, ¿no? Normalmente vamos a necesitar establecer unos plazos y probablemente les digamos, bueno, pues hasta dentro de un mes no puedo empezar con el proyecto, ¿no? Va a ser normal. Si no tuviéramos nada que hacer, igual también estamos... bueno, tendríamos un problema, ¿no? O sea, lo normal, el cliente ya espera que le podamos decir unos plazos en los que podemos empezar, ¿no? Cuando el cliente nos dé una fecha límite para la entrega del proyecto, es interesante siempre preguntar si esa fecha que nos dice es una estimación aproximada o si realmente el cliente tiene un plazo de entrega concreto porque tiene que presentar la web en un evento. Es muy habitual, ¿no? Que, mira, tenemos este evento y nos gustaría presentar la web en el mismo, ¿no? Entonces, siempre preguntar si hay una razón concreta para la fecha límite que nos está proponiendo el cliente. Siempre hay que hablar de dinero, ¿no? Yo ya sé que al principio, cuando empezamos a ser autónomos y a manejar nosotros mismos los presupuestos, no nos gusta nada hablar de dinero, sobre todo estas profesiones tan creativas. Nos gustaría que nos pagaran una cuota fija y nosotros poder hacer lo que quisiéramos sin pensar en los beneficios y en el balance de resultados, ¿no? Pero eso en la realidad no es así. Al final, en la realidad hay que hablar de dinero y cuanto antes hablemos de dinero, mejor. No nos tiene que preocupar. O sea, bueno, hay que hablar de dinero y ya está, ¿no? Es una cosa que tenemos que asumir. Normalmente, en mi experiencia, cuando le preguntamos al cliente que nos está pidiendo un sitio web, cuando le preguntamos qué presupuesto tiene para el sitio web, el cliente no te lo va a decir así a priori. No te va a decir qué presupuesto tiene. Normalmente igual lo más normal es que no tenga un presupuesto, que no sepa cuánto cuesta un sitio web, que no sepa cuál es la envergadura del proyecto. Entonces, probablemente te puede decir... bueno, pues queremos que nos cueste lo menos posible y presentarnos el precio que estimes oportuno, y si es mucho, pues ya te diremos que a ver por qué, ¿no? Por qué nos presentas esta cifra. Hay veces que el cliente pues, no sabe. Entonces nosotros, los profesionales, tenemos que ayudar al cliente en este sentido también. Y lo mejor es que le ofrezcamos un rango de precios inicial. En función de lo que nos ha contado que necesita el proyecto, le damos un rango de precios. No le vamos a decir, ¿estarías dispuesto a pagar X por este sitio web? No, bueno, un rango de precios. Nosotros ya sabemos cuál es la cantidad mínima que estamos dispuestos a aceptar y también, en base a nuestra experiencia, sabemos cuánto suele costar un sitio web de las características que demanda el cliente, ¿no? Entonces sí que podemos ayudarle en ese sentido a que se haga una idea de un rango de precios, ¿no? Y muchas veces igual damos un rango de precios y ya inmediatamente así descartamos al cliente porque no encaja.
Importantísimo conocer la empresa y su entorno, ¿no? Que los clientes pues, nos expliquen pues, cuál es su negocio, qué es lo que venden, sus productos, sus servicios. Hay veces que en este bloque de preguntas, muchas veces nosotros, como proveedores de páginas web, de sitios web, ayudamos al cliente a definir su propio negocio, ¿no? Nosotros estamos tan acostumbrados a la definición de los negocios que incluso podemos saber más del propio negocio que el propio cliente, ¿no? E incluso le hacemos preguntas que a lo mejor no se había planteado, que para nosotros, que estamos tan acostumbrados a los negocios y al marketing, para nosotros es básico, pero es verdad que hay personas que igual hay preguntas que les hacemos que les ayudan a definir su negocio, ¿no? Pues que definan pues, la compañía, el producto o servicio, la competencia, ¿no? Bueno, mi competencia, bueno, sí, competencia directa, competencia indirecta. Si conoce los sitios web de la competencia, si ha detectado que hay algo de los sitios web de la competencia que pueda incorporar a su propio sitio web, si hay algo de la competencia que no le gusta, que quiere que puede mejorar, cómo se posiciona, vosotros sois de los baratos, sois de los caros, todo esto luego va a determinar también muchas otras cosas, ¿no? ¿Cuál es su ventaja competitiva? ¿Por qué cree que sus clientes, los usuarios, lo van a elegir a él y no a la competencia? Y siempre dejar preguntas abiertas para que nos expliquen, ¿no? Pues otras acciones de marketing que quieran hacer con el sitio web para empezar las necesidades que va a tener, ¿no? Y muy importante, ya no solo conocer a nuestro cliente, sino al cliente de nuestro cliente, ¿no? Que son los clientes y los usuarios, que a veces coinciden y a veces no. Porque a veces los clientes no son los mismos que los usuarios, ¿no? Puede haber clientes que no sean los propios usuarios, ¿no? En este momento, tradicionalmente se hablaba del público objetivo, ¿no? Del target. Pero hoy en día, y hace ya tiempo, hablamos del buyer persona, ¿no? Para nosotros es mucho más fácil pensar en una persona en concreta, nuestro cliente ideal, en la que luego cuando redactemos los contenidos, cuando elijamos las fotografías, vamos a pensar siempre en esa persona, ¿no? Cuando hagamos el diseño, cuando diseñemos las funcionalidades, cuando programemos, vamos a pensar en una persona en concreto, ¿no? Podemos pensar mujer, joven o de mediana edad, con una profesión liberal, pero eso no nos va a hacer pensar en una persona en concreto. Es mucho más útil, en este sentido, pensar en una persona en concreto y además le ponemos nombre, le ponemos edad, pues se llama Elena, tiene 42 años y trabaja en una farmacia, por ejemplo, ¿no? Así, cuando nosotros redactemos los contenidos, vamos a tener en mente a esa persona y vamos a acertar mucho más que si pensamos en un colectivo, ¿no? La herramienta Buyer Persona, que es bastante útil y yo la utilizo mucho con mis clientes. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cuál es el nivel técnico que van a tener los usuarios, ¿no? Del sitio? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuándo y dónde va a visitar la página web? Y sobre todo, ¿cuál cree el cliente que es la motivación que le va a llevar al usuario a visitar y usar el sitio web, ¿no? Aquí están las preguntas concretas. Los objetivos, como decía antes, nos van a ayudar a definir otras muchas preguntas, ¿no? O sea, nos van a dar muchas otras respuestas. Y cuando tengamos dudas sobre lo que hacer, apelando a los objetivos del sitio, vamos a tener mucho más fácil la respuesta, ¿no? Objetivos de negocio y además objetivos, recordad los objetivos SMART, ¿no? Tienen que ser objetivos medibles. El cliente te puede decir, yo lo que quiero es vender más, pero nosotros tenemos que ayudar al cliente a que defina exactamente, ¿quieres incrementar un 20% las ventas? ¿Quieres reducir las consultas a soporte técnico? Tienen que ser objetivos, como digo, SMART, medibles, ¿no? Respecto al punto de partida, muchas veces cuando existe un proyecto anterior, para nosotros es oro puro, es oro puro. Diseñar un sitio web desde cero es mucho más difícil que rediseñar un proyecto que ya existe.
porque tenemos datos. Vamos a poder diseñar en base a datos y vamos a poder mejorar algo y ya tenemos una experiencia, ¿no? Antes que el diseño nos vamos a fijar mucho en los aspectos técnicos, ¿no? Pues, tenemos que, bueno, a nivel práctico, ¿qué preguntas le haremos, ¿no? Al cliente? Pues le preguntaremos sobre los datos de acceso al servidor. Esto es importante porque hay veces que ocurre que el cliente no quiere ceder los datos de acceso, ¿no? Y si empieza esa desconfianza, tenemos que intentar hacer entender al cliente que nos tiene que dar acceso al servidor completo, ¿no? Muchas veces, no, bueno, te doy acceso al administrador de WordPress y luego ya, si tienes algún problema, necesitamos acceso completo al servidor por si pasa cualquier cosa o, si no, a una persona que tenga acceso, ¿no? Eso es importante. Conocer qué tecnología tiene, cómo está desarrollada la web anterior, si vamos a tener que hacer redirecciones del contenido antiguo al contenido nuevo. A nivel de diseño, pues si vamos a poder descartar algún contenido antiguo que hemos comprobado a través de la analítica que no se visita. En este sentido, como digo, es oro puro poder consultar los datos de la web anterior, porque vamos a diseñar en base a datos y todas las propuestas de diseño que hagamos van a estar fundadas en los datos de cómo los usuarios realmente han estado usando el sitio web, ¿no? Entonces, vamos a preguntar, bueno, pues ¿queréis hacer un rediseño? ¿Qué es lo que está motivando el rediseño? ¿Tenéis algún problema en concreto? Siempre que hay un proyecto anterior, para nosotros va a ser mucho más valioso, porque no vamos a hacer apuestas, sino que vamos a trabajar en base a datos, ¿no? Cuantitativos y cualitativos. Con lo cual, bueno, estas son las preguntas que he comentado que podéis hacer en este sentido. En base a los contenidos, pues es muy importante, ¿no? Tanto los textos como las imágenes. Por ejemplo, lo más importante para mí respecto a los contenidos es, vamos a tener contenidos de calidad, parece una tontería, pero es verdad que cuando hay fotos buenas, vamos a poner fotos más grandes. Si sabemos que no va a haber fotos muy buenas, igual pues las hacemos más pequeñas. O sea que para el diseño es importante saber esto, ¿no? Si vamos a contar con un fotógrafo real, ¿no? Que va a hacer fotos de los productos y los servicios reales, o si van a utilizar fotos de bancos de stock. En función de esto, haremos un diseño u otro, ¿no? Incluso, pues tendremos que contar con otros profesionales que subcontratemos o podremos hacerlo nosotros mismos, ¿no? En cuanto a las funcionalidades, tenemos que saber exactamente qué es lo que necesita el cliente que el usuario haga en el sitio web, ¿no? ¿Qué características quiere que tenga el sitio web? Esto es un listado de, bueno, pues que tenemos que ayudar también. El cliente normalmente en este sentido sí que tiene más claro lo que necesita, pero nosotros podemos ayudarle también, ¿no? A definir, pues si quiere multilingüe, si quiere filtros de contenido. Aquí tenemos que hacer este tipo de preguntas, ¿no? Y tener muy claro los requerimientos que va a necesitar, porque igual nosotros somos diseñadores, pero también somos implementadores y a veces podemos contar con un desarrollador especializado o lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Entonces, para ver el alcance del proyecto. En la fase de diseño, ya no solo queremos saber pues qué quiere comunicar el cliente, que sería lo más importante, sino también si tenemos que seguir algún manual de identidad corporativa, algunas restricciones que tengamos, ¿no? Y recordemos que con los sitios web no solo llamamos a la acción, sino también a la emoción y a la sensación, con lo cual tenemos que saber en este sentido qué necesidades va a tener el proyecto. Siempre preguntar al cliente por las preferencias personales que tiene, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo, si es un autónomo, mucho más que si es un director de marketing de una empresa más grande, ¿no? Siempre la persona que te contrata tiene sus propias preferencias y es muy importante conocerlas, ¿no? A mí me gusta ofrecer estos sitios web que tienen catálogos de webs que se supone que están bien diseñadas, para que el cliente me diga pues cuál le gusta más y cuál le gusta menos. Incluso los que no le gustan y por qué, ¿no? Conocer las preferencias y los gustos.
La accesibilidad es un must en los sitios web hoy en día, pero a veces pues, necesitamos conocer qué nivel de accesibilidad se requiere, porque a veces puede que se requiera más nivel de accesibilidad que AA, ¿no? Puede ser AAA, y ahí tenemos que tener en cuenta, incluso muchas veces, pues puede que necesitemos más presupuesto, ¿no? Personas involucradas, porque está mal visto hablar de recursos humanos, lo he llamado personas involucradas. Es importante saber con quién estamos trabajando, si va a haber personas que nos van a ayudar en el proyecto, qué nivel tienen, si tienen más nivel técnico o menos. En base a eso podemos desarrollar el gestor de contenidos con mayor o menor dificultad, ¿no? de gestión. Y los recursos técnicos, por supuesto, pues si necesitan que proporcionemos el dominio, el alojamiento, qué necesidades van a tener, y si es una tienda online, estas cosas, fíjense que es importante, ¿no? Que nosotros, cuando hablaba de la seguridad, de la confianza que le damos al cliente, si sabemos que es una tienda online y ya le hablamos desde el principio de que tiene que pedir pues, el TPV virtual, que tiene que hablar con el banco, ¿no? Los medios de pago específicos de Perú, ¿no? Como Nubis, PayU, Kulki. Si ya desde el principio le vamos adelantando que va a tener que hacer esas gestiones, pues le vamos a dar una confianza al cliente, ¿no? Y por último, me he reservado este bloque de preguntas personales porque es verdad que nosotros somos muy frikis, nos encanta el código, las webs, el diseño, pero al final trabajamos con personas y para personas. Y creo que en este proceso de negociación con el cliente y de co-creación de su sitio web, es muy importante que tengamos en cuenta que estamos trabajando con personas, ¿no? Para mí es muy importante. Es verdad que es un error de novato el ir directamente a la parte técnica y no pararse a conocer a la persona, ¿no? que tenemos delante, ya sea ahora que hacemos videollamadas por la situación que estamos viviendo, o en persona, ¿no? Siempre es muy importante acordarse de que estamos trabajando con personas y que hay que hacer preguntas personales, ¿no? Que nos permitan conocer con quién estamos trabajando. Y bueno, ya como habéis podido comprobar, habéis visto que me gustan mucho las preguntas, así que espero que me hagáis algunas preguntas. Espero que no sea muy, muy difícil. Espero que hayáis disfrutado de la charla y que os haya servido. Hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Excelente exposición, excelente charla. Yo creo que esto va a ayudar a resolver muchas dudas ante este tiempo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque muchos de nosotros, freelance o muchas veces agencias, nos conseguimos clientes y nos dicen, quiero una web, ¿cuánto me cuesta? Y no sé, pues, y al final el cliente se imagina, no sé, pues, una web tipo Amazon, pero pagando un precio súper barato, ¿no? Entonces creo que es muy claro tener en cuenta desde el inicio, preguntar qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Para que no al final no tenga otras expectativas diciendo, no, pero yo me imaginaba que por mi presupuesto iba a tener una web X, ¿no? Pero de acuerdo, si desde el inicio no marcamos o no tenemos claro nuestras preguntas, creo que el cliente siempre se echa a imaginar cosas y al final no, pues, no va de acuerdo al presupuesto, ¿no? Buenísima exposición, Ana. Bueno, muchas gracias. Mira, yo tengo dos preguntas aquí y creo que tal vez muchos también, y imagino que ahorita vamos a la ronda de preguntas. A ver, para ti, ¿qué es lo que no debería de preguntar a mi cliente? O sea, nunca debería de preguntar al cliente porque, no sé, pues el cliente me vaya a decir, no, bueno, ya no trabajo contigo desde un inicio, o no sé, me puedo imaginar cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo debería no preguntar a mi cliente? Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque sí me parece muy, muy interesante y yo diría que no hay pregunta que no debamos hacer. Yo creo que la peor pregunta es la que no se hace. Yo creo que siempre que tengamos que queramos saber algo del cliente tenemos que preguntarlo, ¿no?
siempre con educación y sobre todo pensando en el dinero, ¿no? Yo creo que es de las preguntas más controvertidas, ¿no? Cuando hablamos de dinero, que siempre nos cuesta mucho hablar de dinero directamente con el cliente. Cualquier pregunta creo que la tenemos que hacer. O sea, no creo que haya una pregunta que no haya que hacer, ¿no? La peor pregunta es la que no se hace, la que se queda en el tintero. Sí, sí, claro. Y bueno, una pregunta de mi parte también que va es, ¿cuál es, o sea, qué pregunta es mucho más difícil para uno? O sea, que resulta más difícil preguntar al cliente, ¿no? O sea, no sé si, tal vez yo me imagino de preguntarle, pues, no sé, cuántos años ya tienes en el mercado y que por ahí el cliente se vaya a molestar, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas preguntas que resultan difíciles de hacer a un cliente? Para mí las preguntas más difíciles son las que realmente son difíciles de contestar, ¿no? Valga la redundancia, porque muchas veces nosotros tenemos que hacer una labor didáctica con el cliente, ¿no? Muchas veces el cliente no tiene los conocimientos suficientes, tanto de diseño como de marketing, de comunicación, y y no vale con preguntar, ¿no? O sea, tenemos que explicar. Por ejemplo, la herramienta Buyer Persona es algo que yo siempre tengo que explicar al cliente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese sería un poco, yo diría que sería esa, ¿no? Ese tipo de preguntas en las que tenemos que hacer de profesores, ¿no? Muchas veces con los clientes. La verdad que yo creo que todos los que nos dedicamos a este tipo de negocios de comunicación, al final siempre tenemos que explicarle al cliente, ¿no? Instruir al cliente. Siempre estamos muy al día de las últimas tendencias en herramientas. Y yo creo que al final nuestra labor pasa mucho por eso, ¿no? Por la didáctica. O cuando el cliente nos pide algo que nosotros sabemos que no es bueno para su negocio, o que el cliente sabemos que, bueno, pues igual quiere montar algo porque cree que es tendencia, que va a ganar mucho dinero y al final, pues nosotros sabemos que se puede equivocar, ¿no? Porque tenemos más experiencia montando negocios online, ¿no? Y yo creo que en ese sentido puede ser, ¿no?, nuestra labor más difícil, ¿no? A la hora de esta fase inicial de negociación, cuando tenemos que realmente hacer ese tipo de asistencia, ¿no? Con una labor didáctica, tanto para, bueno, pues para sacar más partido de... Sí, bueno, esto, ya Sí, está. correcto, correcto, todo claro, Ana. Mira, yo tengo aquí una pregunta de Carlos Longarela. Dice, Amigo ¿cómo Carlos, hacemos, cómo hacemos ver el valor del cliente de cada parte de una web, ¿no? Es decir, funcionalidad, diseño, usabilidad, accesibilidad, ¿no? mira, yo ahora con la pandemia creo que lo estamos haciendo todos, pero yo ya llevo mucho tiempo que siempre hago muchas videollamadas con el cliente, ¿no? A mí me gusta mucho la labor didáctica, ¿no? También porque soy formadora y me gusta mucho, pero siempre, ¿cómo hacemos ver el valor? Pues a través bueno, de los resultados, pero antes de poder llevar a la práctica y obtener resultados, pues siempre explicándolo, ¿no? Con muchos ejemplos, datos, al final, sí, puedes a ver, siempre hay que ver un poco qué tipo de cliente es, ¿no? Porque hay clientes que a lo mejor les dicen, no, el 24% de los usuarios no ven la web. No, por ejemplo, muchos clientes es muy típico que te pidan un slider, ¿no? Y los diseñadores y desarrolladores estamos en contra absolutamente, ¿no? Estamos totalmente opuestos a montar sliders porque sabemos que el usuario no los ve, que recarga mucho la página y que va en contra de, pues, todos los estándares que nosotros creemos que son buenas prácticas de diseño y desarrollo, de comunicación, en definitiva, ¿no? Pues todo esto, al final, tenemos que explicárselo al cliente, ¿no? Y hacemos, como decía, una labor didáctica pues, que te tiene que gustar, ¿no? Te tiene que gustar explicar todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que así lo hacemos ver, ¿no? Pues con datos y bueno, en función del tipo de cliente, pues a lo mejor hay otros clientes que le hablas de cifras y le da igual. Bueno, pues siempre pues hay que un poco calar al cliente y saber cómo les vamos a convencer. Pero sí, yo creo que hay que hacer esa labor didáctica que es muy importante, ¿no?
Correcto, Ana, todo claro. Mira, una pregunta, creo que es, con estas preguntas, cuando uno propone al cliente o pregunta, siempre se incomoda al cliente. Pero tenemos una pregunta de Nilo Vélez, dice, Amigo ¿qué Nilo. modelo recomiendas? ¿50, 40 o 40, 30 y 20? ¿Cuál es Desde el...? luego, siempre cobramos por adelantado una cantidad. Si son 50, 40, 30, 30, eso depende, en mi experiencia, de la cantidad, del importe. Del importe. Si vemos que supera una cifra, bueno, no sé si hablar en euros o en dólares o en pesos, pero bueno, en fin, cada uno sabe un poco, en función de lo que cobre por sus proyectos. Pero a partir de una cantidad, pues definimos, ¿no? Lo normal sería pues 50-50, pero es verdad que a veces cuando la cantidad es elevada, claro, esto es todo en términos relativos, pero cuando la cantidad es elevada, preferimos dividirla en tres y no en dos para facilitar el pago del cliente y sobre todo nuestro cobro. Correcto, Ana. Mira, tengo una última pregunta para cerrar esta magnífica ponencia y la etapa de preguntas de Pablo Moratino. Dice, ¿qué Amigo Pablo, recomiendas socio. hacer un proyecto en una vez analizado el briefing? ¿Crees que no va a funcionar? ¿Lo haces y le haces de las manos o tratas de convencerle a un riesgo de perder el cliente? Pablo. Bueno, efectivamente, intento convencer. Sí, nosotros, esto lo he hablado mucho con Pablo, ¿no? Pablo es compañero mío en 3 y Media School y también tenemos un podcast que se llama Un billete a Chattanooga. Y bueno, son este tipo de preguntas que te hacen para que hables del tema, ¿no? Más que por saber lo que piensas. Y me parece muy, muy oportuno. Es verdad que muchas veces recibimos, y sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia, hay muchas personas que tenían un trabajo de cara al público en el que pues ahora mismo no podemos estar más de, concretamente en España, creo que han limitado ahora a 6 personas, ¿no? En grupos reunidos. Entonces, ahora mismo, en estos tiempos, hay muchas personas que se están lanzando a hacer sus propios negocios online y nosotros tenemos la experiencia de que no es tan fácil como muchas personas. O sea, por un lado, hay muchas personas de los que llamamos vendehumos, que dicen que puedes conseguir el negocio de tus sueños y ganar muchísimos millones a corto plazo. Eso por un lado. Y por otro lado, personas con mucha necesidad de poder conseguir dinero desde, como decís en Perú, desde su jato, ¿no? Desde su propio jato. Pero nosotros, claro, tenemos esa experiencia, ¿no? Conocemos muy bien Internet, conocemos muy bien los negocios online, tenemos años, ¿no?, de experiencia y sabemos que no es tan fácil. Entonces, claro, tenemos también una ética, ¿no? Una responsabilidad ética y moral de decirle al cliente por todos los medios, mira, pues esto probablemente no sea la mejor manera de conseguir ingresos, ¿no? Y yo creo que sí. Que siempre cuando creemos que no va a funcionar tenemos que hablarlo con el cliente. También es verdad que muchas veces han llamado locos a muchos visionarios que luego han triunfado, ¿no? O sea que es verdad que esa responsabilidad es real, ¿no? A veces no está tan claro si puedes triunfar o no. Pero sí, desde luego hay que ser cauto, ¿no?, en este sentido y no pensar que es todo tan fácil. Porque es verdad que los negocios online, pues... Sí, pero, perfecto, todo muy claro, Ana. Bueno, Todo bien. Muchísimas gracias por ser parte de esta WordCamp Lima 2020 y nada, esperemos que todo pase y algún día, no sé, pues tal vez nosotros visitar allá o si no, estar en contacto para algunas meetups o algunas WordCamps online, ¿no? Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo organizador de la WordCamp Lima 2020, Ana. Saludos. de verdad que para mí ha sido un placer y espero pronto cruzar el charco y estar allí presencialmente con todos vosotros, con todos ustedes. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias.